Nuestro cordial saludo de bienvenida, como todos los días, a la jornada matutina de su Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es lunes 7 de octubre de 2024. Llegamos al número 639 de sesiones relacionadas con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema de análisis del día de hoy es reconstruir, analizar y reflexionar acerca de una masacre de 24 campesinos liberales y conservadores cometida por bandoleros comunistas en el municipio de Natagaima, Tolima, el 9 de septiembre de 1958, cuando el señor Alberto Lleras Camargo completaba su primer mes de cuestionado gobierno, al mismo tiempo que él y su ministro estrella, Darío Echandía, hablaban hasta por los codos que el Tolima era la tierra de paz y progreso, y al país le vendían ese cuento, ocultando intencionalmente lo que allí estaba ocurriendo. Era el momento del fervor que habían instigado los dirigentes de los dos partidos que habían regresado al poder la democracia y la libertad, porque según ellos la dictadura, la tiranía del general Rojas Pinilla había acabado con Colombia. Estaban dedicados era a hablar mal de Colombia y no a gobernar. Esto nos indica que ha sido una enfermedad permanente de los gobernantes o de quienes han ocupado los cargos de gobierno en Colombia, no producir mayor cosa respecto a sus funciones y dedicarle muchos esfuerzos y recursos nacionales a su autoimagen y al desprestigio del antecesor, sin que en realidad se vean los cambios que ofrecen o que dicen estar haciendo. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, ¿cuál era la situación de las cuadrillas de bandoleros tripartidistas en septiembre de 1958? Es una reflexión interesante y algo que nos debe poner a pensar mucho más allá del facilismo con que se tratan los textos, tanto en Internet como físicos, de por qué resurgió el bandolerismo en el año 58. Factores puede haber mil y razones mil, pero lo cierto es que hay unos hechos que demuestran por dónde es que va el agua al molino y qué fue lo que ocurrió. Resulta que el general Rojas Pinilla hizo un proceso grande, pero no se pudo cerrar la brecha o cerrar ese boquete de violencia en las bandas conservadoras que se sentían en cierta manera protegidas por algunos sectores de los más cercanos al gobierno y estaban ahí latentes, y especialmente en el Valle del Cauca, Caldas y Tolima, seguían delinquiendo, y como los demás no eran mancos, pues la respuesta era apropiada. Entonces, había un proceso de paz que hizo el general Rojas Pinilla con los liberales de los Llanos y con otros grupos, y parcialmente con el Partido Comunista, que no desmovilizó sus bandidos, sino que los tuvo en stand-by y se declaró víctima de la persecución del general Rojas en el oriente del Tolima y en el páramo de Sumapaz. No haber resuelto ese problema le facilitó al señor Alfonso López Miquelsen hacer la politiquería barata con el terrorista Juan de la Cruz Varela, quien cada día que pasa los comunistas lo presentan a la historia es como un líder campesino defensor del progreso de los labriegos. Y resulta que era el primer cabecilla de los robos de tierras en el país. Entonces ese despojo de tierras de todos los lados lo que hizo fue encender los ánimos, y todas esas pugnas insepultas florecieron al otro día que el señor Llera subió al poder. Pero además había sectores de los partidos
liberal y comunista que identificaron desde su óptica, desde su metodología de promover la violencia, el populismo que promovía el señor Lleras Camargo solo conducía a incentivar la violencia y a desconocerles su capacidad de acceso al poder. Y como por partida doble estaba el señor López Miquelsen instigando al MRL, pues se fue sumando una cosa con la otra. Sin duda, la descomposición moral y política de este sujeto, Alfonso López Miquelsen, incidió muchísimo en eso. No porque él fuera a decirle a los campesinos vayan y maten, no, eso no lo hacía él, pero era su conducta, su comportamiento. Sabemos que 10 años antes, 12 años antes de esto, era el centro de la política nacional, no solo por ser el hijo del presidente de la República, sino por haber hecho una cantidad de trapisondas y torcidos que le costaron el puesto en la presidencia al papá. Entonces era un sujeto descompuesto moral y políticamente. Era una especie de Roy Barreras de la época y mucho más. Mm, había un proceso de desarrollo de dos renglones de la riqueza que hasta se convirtió en canciones populares, café y petróleo. Y los comunistas, los delincuentes de todas las pelambres y los jefes políticos, avarientos todos por el poder que parece que formaban una sola bolsa delictiva contra Colombia, vieron o sintieron o fueron atraídos por ese imán de la riqueza para multiplicar sus ingresos personales, legal o ilegalmente. Y eso sigue vigente hoy en día, donde surge un renglón de la economía que puede prosperar, así sea temporalmente. Ahí están esos tres grupos delictivos: los jefes políticos, los delincuentes y las guerrillas, que a la final todos son un paquete delincuencial. Estaba produciéndose una disrupción entre el país rural y urbano como consecuencia de varias cosas. Una, de la violencia tan atroz que se desató a finales de los 40 y comienzos de los 50, que se apaciguó temporalmente con el general Rojas. Lo segundo fue que el impulso al desarrollo urbano y a la integración del país que dio el general Rojas sacó muchas familias del campo que encontraban en las ciudades otros espacios para sobrevivir y ganaban más trabajando en la construcción, la pintura, la ebanistería, la carpintería, etcétera, que en el campo, como dicen los campesinos, golpeando la tierra. Y eso era la consecuencia de que Colombia, a pesar de ser un país de vocación agrícola, seguía sin cumplir las recomendaciones de la misión Curry, la misión Lefebvre y la misión de la CEPAL, que recomendaron tecnificar el campo y agroindustrializarlo. Mm, La influencia de la radio fue muy fuerte y había una incitación a educarse, pero las personas, infortunadamente, por baja educación, interpretaban que había que educarse era para enfrentarnos todos y polarizarnos, y el Partido Comunista y el señor López Miquel sí que aprovecharon eso. Entonces coincidió con la llegada de algunos sacerdotes izquierdistas y las emisoras de AM que llegaban a todas partes del país con la señal baja o alta eran escuchadas y era la forma de integrar a Colombia con el centro de la nación, y obviamente personas que no están presentes en lo que está ocurriendo y ante esa politiquería tan rapaz terminan asumiendo partido y generalmente por el partido más radical. Había también un descontrol de la natalidad, es la época de, dijéramos, del baby boom en Colombia, familias que mínimo eran de 6 personas y de ahí para arriba era el número exagerado, en medio de la violencia urbana que se multiplicó por la insuficiencia de puestos de trabajo para tanta gente que llegaba, la necesidad de sobrevivir, la violencia que se revivió en el campo. Entonces ya la gente no sabía si quedarse en el campo para que lo matara chispas, desquite, sangre negro, tiro fijo, o venirse para la ciudad a que lo mataran a puñaladas sus mismos coequiperos debido a la pobreza que había. Y el país sin desarrollarse, pero el señor Lleras hablando de la maravilla
que era su desgobierno y lo del Frente Nacional. De igual manera, todos los delincuentes que cometían delitos graves y se sentían agarrados, arrancaban para esas zonas de colonización y se escondían allí como parte de los colonos y obviamente pues terminaban era de bandidos, multiplicando este tipo de acciones criminales contra los pocos propietarios o contra los renglones de la economía que eran los que sostenían al país. Y desde luego, tierra de ciegos, el tuerto es rey. Y el Partido Comunista, que sí sabía lo que quería, se dedicó a cooptar toda esa desazón, esa incertidumbre, ese ambiente de problemas que había y comenzó a jalar gente para sus cuadrillas. Entonces, como vemos, el bandolerismo toma una forma tripartidista muy fuerte en ese momento, pero hay una cantidad de elementos, además de estos que presentamos aquí, que coadyuvan a que eso ocurra y no es simplemente decir, como dicen los politiqueros, que la culpa la tuvo el general Rojas y que fue la dictadura la que llevó a eso, porque hay muchos más elementos que allí coinciden, siempre, eso sí, instigados por dirigentes políticos. No eran los campesinos per se los que cometían estas cosas, sino que tenían detrás una llamita que empujaba el motor para que la violencia tripartidista aumentara. Y coronel, ¿cuáles eran los rumores acerca de la cuadrilla de alias Chispas mientras bandoleros comunistas preparaban la masacre de 24 campesinos en Natagaima? Pues en esa época era muy común y se volvió muy común que todos los días mataban a tiro fijo, todos los días mataban a chispas, todos los días mataban a sangre negra y los medios de comunicación especulaban. Ella se presentó en la tercera brigada en Cali, en la oficina del coronel Revis Pizarro, que era el comandante. Alguien y dijo que la cuadrilla de chispas estaba cercada, que había ocurrido, que habían cometido unos desmanes en el valle, esa cuadrilla, y entonces la tercera brigada lanzó una operación muy fuerte y los delincuentes se replegaron hacia el Tolima. Pero todo indica que no era toda la cuadrilla de chispas, sino un grupo importante de esa cuadrilla, y que los tenían ya cerca para entrar en combate los soldados. Eh, que ese grupo iba bajo el mando de un bandido que le decían el capitán Gastus y el teniente Sereno, y que se habían movido hacia el río, hacia el eh, sector de Río Verde, en un área que se llama Río Lejos, o u otro sector que llama Río Rojo. Pero la brigada simplemente dijo que estaba buscándolos y que no había información concreta. Entre tanto, en Armenia fue capturado un bandido muy famoso de la época que se llamaba Aniano Arévalo y le decían el Capitán Conejo. Y ese delincuente confesó la situación real de cómo estaba la cuadrilla de Chispas y prácticamente pues desvirtuó la información de que todo estaba rodeada. Por eso el periódico El Tiempo daba la información preguntándose, signo de interrogación, si era cierto que estaba rodeada, porque ese delincuente explicó que en Aures, Maicena Alta y Maicena Baja de Pijao había un grupo, que en La Concha, Sardineras y La Mina había otro grupo, que en Calarcá había otro grupo de chispas y que pues era posible que se hubiera localizado una de las cuadrillas de chispas, pero que se tuviera en cuenta que ya este bandido tenía más de 250 delincuentes. Y ahí viene algo muy importante que ya lo vimos hace unos meses aquí, que fueron las declaraciones del general Peligro. Resulta que al final del gobierno de Rojas Pinilla, eh, unos delegados del general Rojas convencieron a Chispas de que regresara a su área de origen y se dedicara a trabajar la agricultura, y los dirigentes políticos de la época se lo entregaron a Peligro,
dijeron, controle este bandido para que no vuelva a salir. Y Peligro, que era como la autoridad máxima de liberales, lo tuvo en rienda un tiempo, pero es que la cabra vuelve al monte y el delincuente es delincuente. Y estando ahí en ese ejercicio, ocurrió la caída de Rojas Pinilla y ocurrió el embrollo que armó la Junta Militar. Entonces, de un momento a otro, Chispa llamó a sus antiguos bandidos, sacaron armas que tenían escondidas y cometieron un asalto. Y entonces ya Peligro le dijo que se ha salido del proceso de paz, que no lo residía en el sur del Tolima, y pues el ejército tuvo que salir a capturarlo. Y por esa razón, Chispas desató su violencia porque dijo que lo habían traicionado y volvió a todas sus andanzas. Y cuando subió Lleras, con mayor razón, incrementó sus acciones criminales porque no creía en los políticos. Solamente le ha creído al general Rojas y vio que esa jugada que le han hecho a Rojas conducía a que lo persiguieran y que de pronto lo mataban y él no se iba a dejar matar así nomás. Mi coronel, ¿cuál era la acción subversiva realizada por el comunismo internacional contra Latinoamérica en ese momento? Pues en México fueron capturados 50 bandoleros comunistas de diferentes partes del mundo. Estaban en una reunión, eh, unos venían desde Estados Unidos y tenían hasta residencia allá y fueron deportados obviamente para Estados Unidos y estaban en una reunión planeando cómo multiplicar las acciones criminales del Partido Comunista en Latinoamérica. Eh, la noticia causó sensación en toda Latinoamérica porque había unos de esta región y muchos eh, mexicanos del Partido de los Comunistas, como llaman allá, que estaban sirviendo de organizadores, multiplicadores y coordinadores de los delincuentes que venían desde Europa, desde China y desde Corea del Norte a organizar diversas tareas de acción criminal. Y desde luego ahí estaban los delegados del Partido Comunista Colombiano ofreciéndoles las guerrillas comunistas como multiplicadores de toda esa acción depredadora contra el continente. Mi coronel, ¿cómo explicar la contradicción entre las frases triunfalistas del gobierno nacional y la realidad de la violencia tripartidista en los departamentos de Caldas, Valle y Quindío? Pues que al, desde que subió el señor Gerard Restrepo a hablar carreta, no hacía sino dar discursos grandilocuentes y declaraciones a los medios de comunicación, que ya el problema de la violencia estaba resuelto. Y aquí lo hemos visto varias veces, que los gobernadores tampoco se le quedaban atrás, porque era el cuento del Frente Nacional y siempre vendían la idea que llegaron los dos partidos a resolver los problemas y que esto ya es un paraíso con ríos de maná, leche y miel. Pero en contraste, veíamos las noticias de la cantidad de acciones criminales que ocurrían a diario. Por ejemplo, cerca a Cali, en Tuluá, que siempre ha sido convulso, eh, un mayordomo de una finca dio de baja a un bandido y hirió a otros dos cuando llegaron a cometer una masacre. Y el señor tenía una escopeta muy bien organizada y tenía habilidad, y se atrincheró y logró eliminar a esos bandidos y luego una pelea a machete limpio, o sea, algo como de película dantesca. Y también ese mismo día en Tuluá llegaron los liberales y le prendieron candela a un depósito de café en el sector, como venganza por esa violencia que estaba habiendo de conservadores contra liberales en la zona rural organizada desde la ciudad de Tuluá por los seguidores del señor
Valencia, a quien llamaban el Cóndor. Entonces le incendiaron el depósito de café a los dueños a los conservadores. Entonces, ¿qué explicación podría dar el gobierno mientras hablaba tanta maravilla de la paz si en esos dos departamentos, Caldas y el Valle, Caldas incluido todo el viejo Caldas, había capturas permanentes de bandidos, seguían apareciendo bandas y ocurrían hechos como el de el incendio en Tuluá y el intento de asesinato de unos campesinos en otra finca? Mi coronel, ¿cómo describieron los medios de comunicación la masacre de 24 campesinos perpetrada por bandoleros conservadores en Natagaima, Tolima, en 1958? Sí, la masacre fue de bandoleros comunistas, conservadores. Eran las bandas que había organizado Tiro Fijo y que han estado quietas durante el gobierno de General Rojas. Pero como ya se ha ido Rojas, entonces los campesinos de esa región eran liberales y conservadores, mayoría liberales. Pero había conservadores y ahí convivían, porque el Floral es un caserío que queda cerca de Natagaipa y fueron sorprendidos, o mejor, se han reunido para celebrar una fiesta y en la región había varias familias que no le copiaban a los comunistas que estaban creciendo. Recordemos que ya el señor Lleras Camargo, en una de esas vivezas politiqueras de Colombia, había organizado prácticamente y legitimado cuatro repúblicas independientes en el sur del Tolima. Y ellos estaban en una pugna entre liberales y comunistas, y los comunistas estaban buscando extenderse, o no buscando, se estaban extendiendo por el sur y el suroriente del Tolima para engarzar directamente unos corredores de movilidad entre el oriente del Tolima y el sur del Tolima, donde estaba la Republiqueta Independiente que ya estaba creando tiro fijo en el Támaro, más tarde llamada Marquetalia. Entonces estos campesinos estaban en una actividad normal de su vida diaria y había un líder comunal que estaba organizando unos bazares, el señor Narciso Ramírez era el líder comunal, que estaba organizando unos bazares para recoger dinero y hacer obras comunitarias. Eso es muy común en el campo colombiano y, y han actuado así y es como una tradición que tienen. Y hacen sus fiestas y hacen sus bailes y su actividad y recogen el dinero luego en Minga. Entre ellos trabajan y se establecen multas para el que no trabaje. De una u otra forma, en el campo se respeta esa forma de ser. Pues los bandidos aprovecharon la reunión y entraron y descabezaron un poco de gente a machete con Listerman. Y a los que faltaban fueron y los buscaron en la casa y completaron la escabrosa suma de 24 muertos en una masacre, cuando apenas el señor Lleras completaba el primer mes de gobierno. Pero de manera increíble, si ustedes revisan los diarios de esa época, el señor Lleras no dijo ni mu respecto a esa masacre. No dijo absolutamente nada. Y siguió hablando de politiquería, de enviar a Turbay a Estados Unidos a una reunión con el Departamento de Estado, porque era el canciller en ese momento. Se puso fue a hablar de una inversión que iba a hacer en sectores petroleros. Y esos son los titulares que ustedes encuentran. Y se revisen 2 semanas seguidas después de esta masacre. Hay una sola noticia de un combate que tuvo el ejército con los bandidos. Los demás muertos se quedaron y la explicación que se dio era que los bandidos han llegado disfrazados de militares y policías que no eran de la región y que con la lista en la mano. Eh, y desde luego la duda de que no eran las cuadrillas de chispas porque la gente los conocía y que probablemente eran de otro grupo, pero no se atrevían a decir que era el Partido Comunista por medio de las bandas de tiro fijo. Mi coronel, ¿qué fue a hacer la Comisión de Paz a Natagaima
¿Y cuál era la incidencia de esta singular organización frente a la realidad de la creciente violencia tripartidista contra los colombianos de menos recursos? Esa comisión de paz fue una metida de pata de la Junta Militar que con esa papa caliente que tenía, con el poco olfato político que tenían los miembros de la Junta Militar y con la politiquería que hicieron Alberto Lleras y Laureano Gómez, les metieron un gol y les hicieron que ellos crearan esa comisión de paz pocos días antes de entregar el poder. Y ahí nombraron a dos generales, pero no tenían ningún poder porque los que movían allí todo el chorro era el cura Guzmán y otros personajes que inclusive el Partido Conservador los enviaba y no los enviaba una comisión mixta, que daba a entender en el origen, como le metieron el gol a los militares, igual que han hecho los políticos toda la vida, es que es una comisión mixta en la que todos participamos y como ustedes están en el poder tienen que tener representación. Y ahí estuvieron el general Caicedo y otro que pasaron sin pena ni gloria por esa comisión. Esa comisión, como lo hemos dicho, no tenía ninguna estructura, nunca dejó documentos escritos, o por lo menos no públicos. Todos los informes dice que eran verbales, y el que sí aprovechó a raudales esa información fue el cura Guzmán, que 5 años después escribió con otros dos comunistas un libro que se llama La violencia en Colombia, completamente sesgado, sin que el Estado colombiano se hubiera preocupado por deconstruir esa falsa verdad durante muchos años y sigue aún siendo la verdad revelada de la violencia bipartidista, porque no dicen que es tripartidista, en Colombia. Entonces esa comisión tenía previsto un viaje al Tolima y coincidió infortunadamente esa masacre y aprovecharon para ir hasta allá, aprovecharon para ir hasta allá a hacer politiquería y a buscar no la solución ni a recomendarle al gobierno que entrara con toda su capacidad para resolver el problema, sino que nombrara delegados de paz para hablar con los bandidos. Y a los pocos días apareció al norte del Tolima en un campamento el cura Guzmán haciéndole un reportaje a chispas como si estuviera hablando con el mismísimo Jesucristo, con foto en primera página para una revista cristiana o católica, mejor, de amplia circulación. Y hasta el día de hoy, cada vez que los académicos y analistas se refieren a Chispas, toman como referencia el relato que Chispas le dio al cura Guzmán. O sea, esa comisión se convirtió en la comisión del cura Guzmán y en la verdad de los comunistas y los liberales rebeldes y no la verdad de lo que estaba ocurriendo en la violencia en Colombia. Mi coronel, ¿en qué consistió el plan de rehabilitación para las zonas de violencia diseñado por el gobierno nacional de Lleras Camargo? Pues que llamó al director de la Cruz Roja y le planteó que le ayudara a hacer un plan de rehabilitación. Ahí vemos el desfase. El director de la Cruz Roja puede llevar ayuda humanitaria, pero un plan de rehabilitación, eso debe ser una política de Estado con todos los fierros y con varios ministerios comprometidos, con una apropiación presupuestal y con un programa a largo plazo. Si estamos hablando de proyectos, pero como aquí estábamos hablando de politiquería, entonces eh, pusieron al director de la Cruz Roja a que hiciera el plan de rehabilitación y aquí lo dice el letrero, ¿no? Que pues que fui llevó atención médica inmediata que no dejaba de ser una consulta médica y odontológica y ahí no pasaba, ¿no? Y de pronto una sacada de muelas o alguna operación, alguna cirugía menor, pero de fondo no tenía soluciones con construcción de hospitales y infraestructura que sería lo que esperaba. Y que han repartido ollas y platos y cucharas y ropas de cama, frazadas, sábanas, y ya y habían organizado en algunos municipios alojamientos transitorios para los campesinos que eran desplazados. O sea, más de lo mismo estamos viendo después. También hicieron un censo de las familias damnificadas por la violencia, que con el paso del tiempo se convirtió en la oportunidad para montar
otro tipo de esos de organismos burocráticos. Y si hoy el señor Petro y todos sus cómplices dicen que las víctimas son el centro de la violencia, en ese tiempo también lo decían de otra manera y lo enfatizaban en dos grupos, las viudas y los huérfanos. Como vemos, puro bla, 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 y de remate, que se enviaron comisiones de la Cruz Roja a 5 departamentos que ya los hemos mencionado mucho aquí: Caldas, Tolima, Huila, Valle y Cauca. Obviamente el señor decía que el trabajo era enorme, pues claro que era enorme para la Cruz Roja, que además no tenía ninguna infraestructura poderosa en ese momento, pero también es cierto que eso no era un trabajo ni una responsabilidad de la Cruz Roja, sino del Estado como tal. Y de hecho, pues aquí ya dio la posibilidad para la corrupción de Eterna, que fue nombrar comités de burócratas en las capitales de los 5 departamentos para desarrollar el plan de rehabilitación, que se limitaba a entregar pañitos de agua tibia y no a proyectos de Estado que trajeran tranquilidad y desarrollo a esas regiones. ¿Cómo estaba la situación de desorden público y cómo incidía esta en la violencia tripartidista contra los colombianos? Pues el orden público estaba muy afectado y la educación, los niveles de educación en Colombia eran muy bajos. Inclusive dos representantes a la Cámara, en particular el escritor Germán Arciniegas, fueron muy fuertes críticos y se enfatizaron en que mientras en Colombia se decía que era la Atenas de Sudamérica, Bogotá, por ser los más cultos, eso era pura carreta. El país tenía el nivel más bajo de educación, estábamos por debajo de Bolivia y Haití en ese momento. Entonces, que el Estado tenía que muy responsablemente enfocar todos los esfuerzos a corregir los sistemas educativos, los procesos educativos, porque la violencia era consustancial, coetánea y ligada con los bajos niveles de educación y con la facilidad que encontraban los tres partidos políticos para motivar la violencia. Mi coronel, localizó el ejército a la banda comunista que perpetró la masacre en el municipio de Natagaima el 9 de septiembre de 1958. Sí, claro, mi coronel, la sexta brigada inició una operación intensa y con los pocos helicópteros que había, movió tropas hacia el sector de Dolores Tolima, que es al oriente del departamento, ya en dirección al páramo de Sumapaz. O sea, se sube por Dolores por la cordillera y se llega al páramo. Eh, Hubo combate, pero desafortunadamente lo único que se encontró en los archivos de los medios de comunicación es que el combate estaba en ese momento y no habían detalles. Buscamos por todos los lados y no encontramos más. Este es un trabajo que tocaría seguir investigando en los archivos del Ministerio de Defensa para saber qué más pasó. Pero lo cierto es que los bandidos comunistas se movieron hacia el oriente del Tolima en dirección al páramo, donde estaban todas las cuadrillas que ha formado Juan de la Cruz Varela. Entonces, esta es otra prueba de que fueron bandidos comunistas los que cometieron esta masacre y que tenían sus feudos en el oriente del Tolima, donde se han robado un poco de tierras, y en el páramo de Sumapaz, en la zona sur de Cabrera, con dirección hacia la Hoya de Varela y la Uribe en el Meta. Tomando como referencias analíticas los hechos acabados de analizar, ¿hay alguna luz de esperanza para que el gobierno Petro concrete algún acuerdo de paz con los grupos terroristas en Colombia? Mi coronel, pues infortunadamente tenemos que decir que no, porque aquí vemos un hecho patético, real, una mentira más de la paz en Colombia. Y la mentira es de los políticos de turno y del Partido Comunista, mirándolo como otro grupo político aparte. Porque
nos queda claro, es evidente que en esta masacre, los unos hablando de que son la maravilla, que resolvieron los problemas de la dictadura, que ahora sí hay derechos humanos y paz y prosperidad y bla, 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 todos esos terminachos que manejan muy bien los politiqueros. Pero los otros asesinando la vida en primavera en nombre de su paz, porque los comunistas todo el tiempo hablan de paz, nunca hablan de guerra, dicen ser víctimas de la guerra. Entonces uno se pregunta, el cura de Rux, ¿por qué no cuenta la verdad que la primera respuesta del Partido Comunista, predecesor de las FARC, frente a la supuesta política de paz y la comisión de paz que había organizado o que estaba impulsando el señor Gerard Restrepo Camargo, fueron y masacraron 24 campesinos, abriendo el boquete para esa violencia tripartidista, porque prácticamente este fue el primer hecho grave. Ya han ocurrido otros, como vimos en las ayudas, pero grave, así de grande, fue el primer hecho grave y lo cometió el Partido Comunista durante el primer gobierno del Frente Nacional. ¿Por qué no se cuenta esa verdad? ¿Cuál es la razón para opacarlo? Si se traspola eso, se traslapa a la actualidad, finalmente lo que encontramos aquí es que hemos hecho ciclos y ciclos de reiteración del mismo error, porque los dirigentes políticos están más interesados, como lo estaba el señor Lleras, en su imagen personal, en aparecer como el Salvador, en ser el Mesías y no en resolver de fondo los problemas que afectan a esas personas que los eligen y fuera de eso les creen y los miran como si fueran personas de otro planeta que los están desgobernando. Por eso decimos que lo que está ocurriendo hoy en día no va a ser diferente y que mientras persiste ese esquema no habrá ninguna paz ni esperanza para Colombia y menos con los personajes que están supuestamente buscándola. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros en el marco de la violencia tripartidista. Mi coronel, entrando en el contexto de cierre de la presente emisión, ¿nos puede plantear algunas reflexiones acerca de la masacre de los 24 campesinos perpetrada por bandoleros comunistas en el municipio de Natagaima, Tolima, en 1958? Mi coronel, fueron apenas a completarse un mes de la administración del señor Lleras Camargo
fueron asesinados miserablemente 24 seres humanos, 24 personas del campo, 24 labriegos que con sus manos, su sudor y su sacrificio le hubieran dado más desarrollo y más producción al agro colombiano y desde luego evitado menos problemas de hambrunas y de limitaciones socioeconómicas de muchos sectores de la sociedad. La respuesta del Partido Comunista fue asesinarlos para imponer por la fuerza la actividad criminal de sus bandas con el cuento de que estaban luchando contra el Frente Nacional. Entonces, viene una pregunta obvia que muchas veces se ha hecho muchas personas en Colombia. Si la pelea de los comunistas armados y desarmados contra los políticos descompuestos, ¿por qué no actúan contra ellos sino contra el pueblo inerme? La respuesta es sencilla, porque son cobardes y miserables e igual de corruptos a los otros que dicen combatir y revientan la cuerda por el lado más débil. Es muy fácil llegar y asesinar a machetazos y con tiros de escopeta a unos campesinos que están celebrando una actividad comunitaria que no están en ninguna intención de choque, ni de polarización, ni de violencia, pero que ideológicamente no comparten las ideas del Partido Comunista. Entonces hay que eliminarlos del planeta para tener el control de esa región. O sea, es la eliminación sistemática del ser humano por el control geoestratégico de una región. Pero al llegar a determinar las verdades de ese conflicto, como dicen los comunistas, y que dicen que ellos están dispuestos a contar la verdad, reparar, etcétera, ¿por qué el señor de Rux, que tenía la tarea, no dice que esa violencia podría decirse que el primer paso fuerte y concreto para que la violencia se multiplicara en el Tolima, porque en los demás departamentos seguía igual, y en el Tolima también, pero se multiplicó atrozmente, es a partir de esta masacre? ¿Por qué los medios de comunicación en ese tiempo le ocultaban la gravedad de ese hecho al señor Rojas, al señor Lleras Camargo, y le daban a entender que hasta ahora estaba llegando, que pobrecito, que él no tenía la culpa, porque la culpa la tenía el gobierno de Rojas, que era el que no ha resuelto el problema? Pero nunca reconocen que fueron ellos, tanto los periodistas como los partidos, los que impidieron que el general Rojas concretara esa paz. Entonces aquí hay mucha tela para cortar y muchas verdades aún por desenmascarar y desentrañar. Adelante, mi coronel, con sus comentarios de hoy. Mi coronel, lo que sigue son las conclusiones analíticas de mi coronel Iván González Urán, que me voy a permitir leerlas. Dice así: la masacre de 24 campesinos por parte de bandoleros conservadores en el municipio de Natagaima, Tolima, durante el año de 1958, creo que los bandoleros comunistas, es la demostración de cómo el terrorismo comunista logró llevar a los límites más altos de barbarie a la confrontación política entre liberales y conservadores. Y de esa forma se recrudeció la violencia, porque ya no era entre los dos partidos tradicionales, sino que se le agregó la ideología comunista, creándose la mencionada guerra tripartidista. Es casi que inconcebible que nuestra débil democracia hubiese sido sometida a la crueldad de una ideología marxista proveniente del continente europeo. Y en este ambiente enrarecido también fue involucrada hasta la Iglesia Católica, quien, tratando de calmar esa confrontación, resultó infectada de los conceptos marxistas. Mientras tanto, nuestras fuerzas armadas trataban de apaciguar y contener la guerra, que pasó de ser de confrontación ideológica entre liberales y conservadores,
y comunistas a una confrontación armada puramente sanguinaria y destructora, y hasta con matices de conceptos religiosos. ¿Y quién más sufría las consecuencias y terminaba siendo las víctimas más afectadas? Era el pueblo colombiano. Pues los grupos de bandoleros recurrían a la extorsión, al chantaje generalizado y al robo de propiedades como fuente de financiación. Pero al mismo tiempo el pueblo pagaba los impuestos al fisco nacional y de esa forma sus recursos de supervivencia resultaban tan terriblemente afectados. Muchos de los dineros nacionales eran gastados en la búsqueda de la paz. Por ello, las Fuerzas Armadas se veían restringidas de los medios necesarios para contener la guerra, motivo por el cual tenían que hacer no solo el sacrificio de sus esfuerzos, sino también actuar con escasez de medios materiales. Por este ambiente tan enrarecido durante el cual sucedió la masacre relacionada en el día de hoy y acontecía en el año de 1958, es necesario que recordemos la historia para que no repitamos los hechos, puesto que las víctimas no pueden ser ignoradas por la historia de la nación. Sigamos haciendo la memoria histórica, la historia de todos los colombianos que fueron sometidas a grandes sufrimientos por parte de las cuadrillas terroristas, donde son víctimas tanto la población civil como las tropas y hasta los mismos engañados bandoleros. Daño causado por el mal gobierno y el caudillismo de gamonales políticos, quienes nunca han tenido intereses de tipo nacional ni patriótico, sino simplemente intereses personales y particulares, habiéndose dedicado a vivir de la explotación del pueblo colombiano, razón por la cual tenemos que crear partidos sólidos con amor patrio y bien estructurados que nos no conduzcan al pueblo ingenuo a la guerra, sino al progreso. Muchas gracias, mi coronel. Firma mi coronel Iván González Urán. Muchas gracias, mi coronel. Tiene toda la razón, mi coronel González, y lo estábamos diciendo en el comentario nosotros. Es que los dirigentes políticos ajenos a esa realidad, viviendo de los impuestos de los colombianos, pero al mismo tiempo impulsando todo este tipo de acciones irregulares, han vivido a espaldas de lo que experimentan los campesinos en las regiones, que son quienes sustentan el país con su duro trabajo. Y son personas muy buenas a quienes les meten en la cabeza odios y se vuelven insepultos y terminan matándose entre ellos y matando a otros colombianos sin ni siquiera saber por qué lo hacen, pero convencidos de que por medio de esa violencia van a cambiar el rumbo de las cosas cuando eso no es cierto. Y de remate, quienes están en las ciudades manejando a su antojo y a su conveniencia la versión de lo que ocurre, distorsionan los hechos y terminan de enardecer y de anestesiar las mentes de otros jóvenes que se dejan manipular y son alienados para llevarlos a esa violencia. Esta noche tendremos un análisis especial del primer año del ataque terrorista de Hamás contra Israel y mañana continuaremos con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando.